Iniciando un nuevo episodio de Hasta 100 Bien. Hoy estamos con Pablo Queiroz, un panadero, agricultor, amante del pan, productor de pan artesanal. El pan realmente es un alimento que a los chilenos nos encanta, amamos el pan, pero siempre tenemos muchos problemas y preguntas al respecto de cómo comerlo, cuándo comerlo. Incluso la mayoría ni siquiera se lo pregunta, se lo come nomás. Y ni siquiera sabe qué está comiendo. Hoy vamos a hablar del pan, vamos a hablar de qué tipo de pan es el pan que realmente es saludable, cuándo comerlo, cómo comerlo y acompañado con qué. Además de muchas otras cosas muy interesantes y entretenidas del pan. ¿Cómo estás, Pablo Queiroz, agricultor panadero? Exacto. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y hablar de lo que me gusta, hablar del pan y cómo se produce desde el campo hasta su mesa, que es lo más relevante. Eh, para darle algunos datos, Chile es uno de los países que más come pan y no le damos mucha relevancia a la calidad del pan que comemos. Tenemos nuestros 3 tipos de panes, que es la yuya, la marraqueta, dobladita, y de ahí nos salimos mucho hasta que llegaron los panes industriales, el pan Bimbo, todo el pan blanco, y los chilenos comen mucho eso, y no se preocupan de lo principal que está en su mesa. Entonces es relevante que le demos un poco más de cámara a cómo nutrirnos bien y cómo alimentarnos bien. Así que gracias por la invitación. Sí, de eso vamos a hablar hoy día, pero extensamente. Incluso tenemos algunas cosas muy ricas aquí para compartir hoy día en un desayuno poco habitual en el programa, Claro. pero muy rico por lo demás. Bueno, como en Hasta 100 Bien siempre estamos buscando buenos alimentos. Me topé contigo en Chicureo, en tu food truck vendiendo este gran pan. Uh-huh. Y ahí nos conocimos y por supuesto que dije, esto tenemos que mostrarlo, tenemos que hablar de este pan porque son pocos los que hacen realmente un pan que vale la pena consumirlo a diario como un alimento nutritivo, Uh-huh. un alimento saludable y muy poco procesado. Así que creo que va a ser una muy rica conversa al respecto de un alimento que es tan controversial en Chile, sobre todo en estos días con tanta inundación en las redes de no coman pan, que el pan engorda. La demonización. La demonización de un Sí, alimento que en sí. realidad puede ser súper útil y súper funcional, por lo demás. Correcto. Y eso fue una de las cosas que me motivó a iniciar este proyecto de panadería, porque nos fuimos a vivir a Chicureo y lo primero que dije, oye, aquí no hay panadería. No, están las típicas de supermercado, una que otra más. Yo soy de Linares, séptima región, y yo estaba acostumbrado a la panadería de la plaza, o las que están por ahí cerca, ya, comprar el pan en un lugar dedicado a hacer pan. Entonces vimos la oportunidad y dijimos, lancémonos, pero para hacerla bien, dije, voy a estudiar panadería. Y ahí fue cuando me empecé a instruir y empecé a experimentar con diferentes cosas. Y estaba en eso cuando hice clic que en el campo producíamos mucho trigo. Entonces dije, ¿qué pasa si utilizo el mismo trigo para hacer el pan? Empecé a investigar y llegué a los molinos de piedra, en el fondo, que era la manera de cómo sacar la harina. Y ahí empecé a dar a probar a amigos, qué sé yo, me decían, oye, qué rico tu pan. Y empecé a investigar más y había toda una línea europea de hacer panes más sanos, más naturales, evitar las harinas ultraprocesadas, y comenzamos este viaje que de a poquito ha rendido sus frutos y ahora tenemos mucha gente que si no abrimos o si no está nuestro pan dice no como pan porque no me gustan los otros panes. Esa es más o menos la historia de cómo nació el emprendimiento y es lo que estamos ahora. Y eduquemos de entrada a la gente en varias cosas que son con mitos y al final, por ejemplo, está el pan industrial de bolsa, que hay pasillos completos en los supermercados Sí, de pan ultra procesadísimos. Después tenemos los panes de panadería, ¿no es cierto? Que también los supermercados tienen panaderías propias y panifican ahí. Después están las panaderías de barrio, Exacto. pero en general todos tienen una forma de hacer pan bastante estándar en Chile. Y empiezan las derivadas del pan integral y obviamente que el mercado y la industria se aprovecha de estos términos que pues, suenan saludables, pero muchas veces no tiene ninguna diferencia el pan integral
de bolsa versus el blanco, es prácticamente lo mismo con un lindo marketing solamente. Entonces, partamos por hacer la clasificación de cuándo estamos frente a un pan que la verdad que hay que eliminarlo por completo de la dieta y cuándo empezamos a entrar en un pan que sí vale la pena considerarlo. Claro. Mira, para eso es muy relevante saber cómo, y después les vamos a mostrar porque traje unas muestras de grano, cómo se estructura el grano de trigo. Entonces, el grano tiene diferentes partes, son 3 partes principales. La primera, el salvado, que es la parte protectora. Después tenemos el endospermo, que es la parte que tiene los almidones. Y después tienes el germen, que es en el fondo el embrión. Entonces, cuando se activa el grano, el embrión se alimenta del endospermo. De ahí saca la energía, empieza a sacar las raíces, la hojita, y después empieza a nutrirse de lo que está en el suelo. Y la capa protectora, que es el salvado, es la que le permite la estacionalidad que tienen los granos y poder sobrevivir y no pudrirse en la tierra ni nada por el estilo. Entonces, cuando hablamos de los trigos industriales, lo que hacen, básicamente los molinos, es que ocupan la parte que tiene los almidones y el azúcar. Es la parte más blanca, por eso la harina es tan blanca, ¿ya? Pero no tiene todos los nutrientes que estaban en el endospermo y en el germen y en la parte exterior, que ahí es donde está realmente el aporte nutricional del trigo. Entonces, se ocupa la parte del medio del grano, es decir, saca la parte el germen y el salvado, que es la capa protectora, eso fuera y se quedan solamente con el endospermio. Exacto. Y es una pena porque en el valor nutricional está en el grano completo, o sea, el grano tiene todo. El grano incluso, cuando después vamos a entrar de la masa madre y levadura, a hablar de esos temas, el grano incluso tiene las levaduras que son necesarias para la fermentación del grano, y no es necesaria la levadura industrial. Entonces, la primera definición es las harinas blancas y ultraprocesadas, que eso es la base del pan que venden en los supermercados, en los pasillos, y también el pan de las panaderías, ¿ya? Entonces, lo que buscamos nosotros es integrar las otras partes del grano para que realmente sea un aporte nutricional. Imagínate tú que toda la fibra, el pan normal tiene 2 gramos de fibra cada 100 gramos, y un pan como este tiene 12, 13, 14 gramos de fibra. O sea, imagina, 6 veces más. 6 veces más. Y ya es un aporte bien interesante de fibra. Exacto. Que por lo demás no es solamente un tema, porque la gente siempre asocia la fibra con el hecho de que va a tener mejor tránsito intestinal. Exacto. Pero básicamente yo diría que lo más importante es que no tienes un impacto de glicemia en el cuerpo que hace que tengáis un salto de insulina, que al final es el gran problema del síndrome metabólico. Exacto. Y fíjate que ese es uno de los... tenemos varios tipos de clientes, pero hay una gran cantidad de clientes que compra este pan, que es el pan fit, por que tienen problemas de control de insulina. Y básicamente con este pan, por la cantidad de fibra que tiene, lo ayuda a tener un mejor metabolismo de esta. Exacto. Y luego avanzando con eso, después nos metemos en el mundo de las levaduras, ¿ya? Entonces ahí la comparación de la levadura con la masa madre, hay una manera muy interesante de compararla. La levadura industrial es como que tomaran a Usain Bolt y lo replicaran muchas veces y te lo vendieran en un pote, en un pancito. Y la masa madre lo que incorpora son las levaduras silvestres que están en el grano, que existen muchos tipos, pero para que esas funcionen necesitan tiempo para que puedan hacer su pega. Sin adiciones de levaduras de fuera, nada. Solamente la harina completa que fermenta, que hay que mantenerla en ausencia de oxígeno, ¿no es cierto? Es decir, tapada 100% y dejándola que fermente sola. En el fondo tú... básicamente este pan, bueno, estos panes que están aquí, tienen 3 ingredientes. Uh-huh. Harina, agua, sal, y hay un cuarto que es la masa madre, pero que en el fondo viene de la misma harina. Lógico. Así que te sobran dedos de la mano para contar la cantidad de ingredientes que tienen estos panes. Y lo que uno hace es que genera la masa madre a partir de la harina, con un proceso que toma un par de semanas. Semanas incluso. Sí, toma. Okay. Y genera que en el fondo que es el concentrado de todos los bichitos necesarios para hacer la fermentación.
Y después lo que hace uno en la preparación del pan, mezcla la harina con el agua y con la sal, le agrega la masa madre. ¿En qué proporción? Porque tú tienes esta masa madre que viene de semanas, Claro. que se ha estado preparando y fermentando Exacto. en forma natural. Y para 1 kilo de masa, ¿cuánto Claro. es lo que se necesita de masa madre para hacer que el proceso finalmente Claro. fermente completo? Uno habla aquí de los porcentajes panaderos y todo se hace referencia a 1 kilo de harina, ¿ya? Entonces, primero el gran tema es la cantidad de agua. Y para eso tú tienes que saber qué harina tienes, porque hay harinas que soportan más agua y harinas que soportan menos agua. Entonces, ahí hay una primera deriva. Y segundo, normalmente dependiendo del tiempo que tú le vas a dar de fermentación, uno va entre un 20 a un 30% de masa madre. Podría llegar a un 15 si vaya. Y ahí va la receta que tiene cada uno de los panaderos de cómo logra la mejor fermentación en el tiempo que uno quiere y a las temperaturas que uno quiere. Porque eso es lo que ha logrado la panadería moderna, es que los panes de masa madre, para que sean mejores todavía, uno lo que hace es alargar el proceso de fermentación. ¿Para qué? Para que todos los bichitos que están aquí, que es como Game of Thrones, ¿no? Tenéis diferentes reinos, diferentes feudos, Claro. le aplane un poquito uno la cancha y todos empiecen a desarrollar y generen las características de sabor que tiene el pan que tú vas a probar acá, por ejemplo. Que es muy diferente a un pan que se hace con la levadura comercial, que en 30 minutos en una fermentadora ya está listo para poner en el horno. O sea, nosotros tratamos de ir, el mínimo son 12 horas. De ahí partimos. Hay panaderías que les dan 24 hasta 48 horas. Entonces uno tiene que empezar a jugar ahí con los tiempos y temperaturas hasta que encuentra que la fermentación ya es óptima. Y de ahí viene el proceso que es el horneado para sacar el pan definitivo. Entonces, O sea, si hacemos una analogía, entonces todo el pan industrial es un proceso acelerado, un proceso con levaduras que son ultra rápidas y que generan una fermentación rápida, todo para sacarlo rápido. exacto. Y por lo tanto, esa es la razón por la que el pan causa gases, causa hinchazón, porque obviamente que uno, primero, tiene un ingreso de una harina ultra refinada, Exacto. que es como que en realidad uno tomara azúcar líquida, Es lo porque mismo, es lo mismo. entra muy muy rápido al torrente sanguíneo, dejando además un intestino súper hiperestimulado con las bacterias malas y no las buenas de la microbiota, eso está claro. Exacto. Y pasa un tema que es con las proteínas, que las proteínas son estas largas cadenas. Entonces, en los panes rápidos continúan esas cadenas muy largas y que son difíciles de digerir. En cambio, cuando tú utilizas masa madre y fermentación lenta, se cortan estas cadenas. Perfecto. La proteína en el fondo está más digerida. Está más digerida es como desde una antes. digestión fuera. Entonces, es uno de los primeros temas que me dice mucha gente, no, es que a mí el pan me hincha. Y digo, pruebe ese. ¿No? Y si le hincha, no venga, o siga comprando el mismo. Y después vuelven y dicen, no me hinchó el pan. Tiene menos gluten. No, lo que pasa es que como te decía, un tema es el trigo y las partes del trigo, y el otro gran tema es la fermentación que se da, que es el paso más importante. Si tú quieres tener un pan de calidad, un pan que desde el punto de vista de los nutrientes tú puedas tenerlo en tu cuerpo, absorberlo, necesitas procesos de fermentación largos y necesitas masa madre con diferentes levaduras que permitan hacer el procesamiento. Y eso es lo que busco yo en mis panes, y es lo que trato de generar la diferencia, y por eso utilizo mis propios trigos. Yo mismo soy el que tiene el molino de piedra, y el pan, por ejemplo, el pan que se hace hoy día, la harina se muele hoy día. No guardo harina de una semana para otra, no, es harina fresca, porque más encima, si tú quieres conservar bien la harina, que es el gran problema que tienen los molinos, por eso le sacan todas las partes y dejan la parte, digamos, con más azúcares, es como conservarlo. Pero si tú lo tienes en el grano tiene su capa protectora que lo conserva perfecto durante mucho tiempo. Naturalmente ya es así. Claro, es mucho más práctico molerlo cuando vas a hacer el pan. Es mucho más práctico molerlo cuando vas a usar el pan. Esa es la manera. Y vas a ocupar todo el grano, además, si la molienda completa va a la harina. Todo. Yo saco 1 kilo de grano y tengo 1 kilo de harina. No le saco absolutamente nada. Y tú ves en el pan que tiene como estas partes más gruesas que están acá, que son más crocantes, que es la sémola, que es la parte dura, también está ahí. Y ahí es donde está la fibra. Y muchos de los nutrientes que
no están en la harina blanca y por lo tanto esa harina tiene que ser fortificada y le echan todo esto que le sacaron antes. Entonces es como absurdo la cuestión, pero se entiende porque de otra manera no se podría masificar el proceso. Ahora, una pequeña aclaración ahí con respecto a la estructura del grano. Mm. El gluten, porque la gente siempre está con esta cosa del gluten en el pan y que el gluten, en el fondo alérgico al gluten. Bueno, hay celíacos también que está comprobado que definitivamente sí tienen la condición, pero la mayoría de la gente básicamente es porque comen un mal pan. Exacto. Y si comieran un pan con todo su grano, sería un pan que sí les caería bien. El gluten es la proteína del grano que está en el endosperma, en el endospermio, ¿no es cierto? Sí. En el germen y en la capa protectora, que es el salvado, ahí no hay gluten, es pura fibra, Es básicamente. pura fibra, claro. Siempre Ok. te van a quedar trazas porque en el proceso separado nada de... Lógico, o sea, te algo dejan queda, así, pero claro. básicamente todo el gluten está en el endospermo Exacto. del grano, Mm. y por eso cuando le sacas los otros dos ingredientes del grano, aumentas por cada 100 gramos la cantidad de gluten. Claro, Obviamente, porque es puro, en el fondo, pura harina. exacto, pero lo más relevante ahí es que si tú a ese mismo pan a lo mejor le dieras un proceso de fermentación correcto, más largo, a lo mejor no te quedaría mal. Claro, o no tan mal, El, porque, el claro, problema no es el gluten, el problema es cómo hacemos el proceso de fermentación. Si tú tomas la misma harina y a una la haces con levadura tradicional, levadura industrial, y al otro pan lo haces con masa madre y fermentación lenta, uno te va a caer bien y al otro te va a caer pesado. Pero es lo mismo. Entonces, esta cuestión, lo importante es concientizar a la gente que los procesos de fermentación son tremendamente relevantes y son la base para obtener un buen pan. claro. O si no, haríamos duras tortillas con bicarbonato, que era la forma en que se hacía antiguamente, o con grasa. Y la panadería moderna está rescatando estos procesos de fermentación lentos con la ayuda de la tecnología y que permiten tener estos panes que nutricionalmente son muy buenos. Y que además tú te comes este pedazo de pan y es como comerte 3 ayuyas. Sí, me da la impresión de que además es un pan más denso. Me da la Sí, impresión de que sí. cuando tú lo tomas, Pesa más. pesa mucho más Sí. que una torreja de ese pan versus una torreja de pan industrial de bolsa, Exacto. que es como una pluma. Increíble la densidad que tiene. Es que ahí van las características que le entrega la harina que estás utilizando. Durante muchos años se vende esta idea de que el pan es súper blando, el pan es mucho aire, entonces al final uno está comiendo aire Claro. y Azúcar y azúcar aire. con aire, claro. Tal cual. En vez de tener un pan que alimenta más, que es más pesado, o sea, los alemanes tienen más de 300 tipos de panes. Y hay Que panes... ellos sí son los primeros consumidores en el mundo, ¿no? Ellos sí son los Y primeros nosotros debemos ser los segundos. Sí, Segundo, tercero, pero yo creo que estamos en claro, los tres pero primeros nosotros lugares. tenemos una gracia que lo hacemos con muy pocos tipos de pan. Ellos tienen muchos tipos de pan. Claro, muchas Y ahí gracias. tienes panes duros, panes con corteza muy dura, y la gente está acostumbrada a comerla y no tiene ningún problema. Y eso es el cambio que tenemos que hacer. Cuando empezaron a salir los panes con harina ultraprocesada, empezaron las personas a tener todos estos problemas con la digestión y con la absorción de nutrientes, y ahora hay que suplementarlo y hay que hacer, y les meten más químicos en vez de volver a procesos más naturales. Igual, una pregunta que de todas maneras Mm. en nuestros auditores va a salir siempre es, bueno, un pan tan sofisticado, artesanal, que requiere de tiempo, Mm. que requiere de todo el grano completo, obviamente debe ser más caro. Y el pan en Chile al final es un commodity en donde está metida la canasta básica para el IPC las autoridades, los gobiernos miran mucho cuánto vale el kilo de pan, porque es como una especie de indicador de cómo está la economía. Exacto, también, ¿no es exacto. cierto? Y claro, la gente tiende a buscar el pan que tienen culturalmente, todos tenemos esta asociación de que el desayuno es con pan y tenemos que tener pan en la casa todos los días, entonces tendemos a buscar el pan más barato. Exacto. O el pan que por lo menos es un precio razonable. Ujú. Pero obviamente que cuando uno pone en la balanza, bueno, ¿y mi salud? ¿Cuánto vale? Está bien, estoy comprando un pan más barato, que lo puedo pagar, pero ¿qué factura estoy acumulando para pagar después? Y que es una factura muy, muy cara,
¿no es cierto? Entonces, para tener una idea de precio, por ejemplo, 1 kilo de este pan, del pan fit, que es el más, que tiene gran entero y es un pan realmente súper saludable. Este pan... ¿Cuánto vale el kilo de ese pan? Este pan vale como 4.500 pesos el kilo. Uh-huh. Pero hay una tremenda diferencia. Y hoy día el pan vale más de 3.000 pesos. Hoy debe estar unos 3.000, sí, o sea, 3.500, 3.200, por ahí, ¿no es cierto? Claro, con la diferencia... Estamos hablando de 1.000 pesos más, o sea, un 30% más caro. Por ahí, más o menos. Ahora, si tú... Bueno, va a depender de la panadería, de la zona geográfica, del tipo de pan. Si tú vas con panes con grasa, esos aumentan el valor, son un poco más caros. Pero lo más relevante es que si tú te comes uno de estos, es como comerte 3 o 4 de lo otro. A eso iba, por la ¿Cachai? densidad del pan, porque Exacto. la densidad nutricional es una maravilla. Entonces uno, con una torreja o dos, que hay súper bien, Perfecto. que hay saciado, te Exacto. metiste o consumiste un alimento, mejor dicho, que es de gran valor nutricional, y el otro te podéis comer media bolsa de pan industrial y todavía donde mismo. Y todavía, Claro. sí, bueno, y además, ojo, de nuevo, volvemos al tema de que ese pan te genera un salto enorme de glicemia y por consiguiente de insulina, y después a las 2-3 horas estoy muerto de hambre de nuevo. Claro. Es que yo creo que ahí hay algo que conversar y que es bueno que los auditores entiendan. Es que yo siento que el pan se ha convertido en el sustento para lo que está arriba del pan. Se transforman como que ya tenéis mantequilla, tenéis palta, tenéis jamón, tenéis qué sé yo, y tú necesitas algo que lo sostenga. Entonces ponéis un pan. Da lo mismo el pan. Claro, no importa para ponerle poco, cosas encima. Para ponerle cosas encima. En vez de que realmente sea un aporte nutricional y las cosas sean un complemento, que es como debería ser pensado. Exacto. Sí, es verdad. Bueno, nosotros somos los reyes del sándwich, que obviamente su base es pan. Claro. Y las hamburguesas, los hot dogs son en Chile, tal vez somos también los reyes del consumo de eso. Y creo que es bueno entrar en con qué combinar el pan, porque después vamos a hablar también de la frecuencia, quienes debieran comer pan, quienes no. Yeah. Pero partamos por con qué combinar el pan, ¿cierto? Si ya el pan tiene una base, por lo menos de buena fibra, pero carbohidratos también, complejos, de absorción lenta, cosa muy importante. Lo bueno es combinarlo con alimentos que también son súper nutritivos, naturales, y que por lo demás no te van a producir una glicemia o un aceleramiento de la glucosa en sangre. Uh-huh. Y aquí yo traje para que combináramos con tu rico pan, cosas que en general, afortunadamente, a todos los chilenos nos encantan, pero tenemos cosas que no están, que también sí a los chilenos les encantan, pero las sacamos y vamos a explicar por qué. Tenemos un buen queso mantecoso acá, que además es un queso bajo en sodio, porque la gente a veces no se da cuenta, pero la mayoría de los quesos son súper altos en sodio igual, y hay algunas marcas de quesos que son mejores, y hay que tratar de escoger esos que tienen una cantidad de sodio menor. Son en el fondo de mejor calidad. Este es uno, sería un queso mantecoso exquisito que se le puede poner perfectamente al pan. Tomate, obviamente, a quien no le gusta el pan con tomate, yo creo que debe ser muy raro a alguien que le gusta el pan con tomate. Y nuestra gran y maravillosa palta, que también debemos ser uno de los mayores consumidores de este fruto en el mundo, y es un alimento tremendamente saludable por sus grasas buenas. Uh-huh. Y nos encanta comer pan con palta, es decir, también. Y finalmente también trajimos aceite de oliva, que no incluye la mantequilla, que en dosis moderadas puede ser, pero como la mantequilla es una fuente pura de grasas saturadas, y obviamente que también ahí hay problemas con el tema del colesterol y la arteriosclerosis, obviamente que el aceite de oliva no tiene ese problema, así que trajimos puras combinaciones ricas para consumir con tu gran pan. Exacto. Yo aparte aporté con que a mí me gusta mucho el ajo negro, y recomiendo ese ajo Campo del Sur, que le da un toque agridulce, y que es como una mermelada sin serlo, y además muy sano. Entonces esas mezclas quedan muy buenas, la combinación de queso con... Oye, me muero ganas de conocer este pan fit, ya, que es el que tenéis cortado aquí adelante, ¿no? que está acá. Este otro es 50 y 50, también pero... me voy a comer uno así. Oye, increíble lo que pesa la torreja, o sea, sí. Casi voy a hacer bíceps con la torreja. Increíble. Claro. Está muy bueno. Este otro que está acá tiene, aparte yo le agregué tomate deshidratado, y tiene semillas de linaza
Vamos a poner un poquito de palta decorar, aquí. así que dale Vamos nomás a con probar el eso. pancito con palta. Voy a ir con un pedazo así nomás, a mí me gusta. Sí, y con ese ajo. Ajá. Claro que depende de a qué hora te comí ese pan con ajo. No, Porque con qué te vayas a juntar. da lo mismo, hay Si que ir a ver a la polola, hay que mejor alimentarse. que. Mejor que coma también, que le guste. Claro. Así que ahí tenemos un rico pan con y también le voy a poner un poquito de aceite de oliva, por supuesto. Claro. Qué maravilla. Oye, y que cuando estás en España, la base, tú te sentás a la mesa, lo primero que te ponen es pan con aceite de oliva. Y un poquito de sal. Sí, me encanta. Ujú, No tengo un qué plato, muy así que bueno. voy a usar una servilleta aquí para ponerlo por si chorrea algo. Así que Está bueno. muy rico. ¿Notas la diferencia? Mm. Se nota el grano entero, la harina con toda Sí. su fibra. Exacto. Un pan que ya en boca te dice que estás comiendo algo saludable, Y- algo natural, algo que viene de la tierra. Y pasa Una mucho. maravilla. Yo le digo pruébelo, no cuesta nada. Lo prueban y después se transforma en el pan del día a día de la gente. Y compran, no sé, 4 o 5, compran para la semana, para la familia entera. Y otra cosa que es muy buena y que la gente también es bueno que lo sepa, lo cortan y lo congelan. Y después tú tomas el pedazo este de pan, lo pones en el tostador y ya está. Y podía conservarlo así durante meses y va a quedar perfecto. O sea, si este se vende como un pan completo que lo vas cortando, Exacto. lo congelas, Lo congela. lo puedes congelar y te puede durar meses. Meses, sí. De hecho, Y eso es básicamente porque tiene todos los componentes del trigo y se tiende a deteriorar mucho menos, se pone duro. ese otro de los grandes ventajas de utilizar la masa madre. Cuando tú compras un pan, lo compras en la tarde. En la tarde está, en la noche está exquisito, en la mañana ya está medio y al Sí, otro pues no dura día, nada. al otro día ya está para que Como palo. Como palo. Mm. La masa madre, una de las virtudes que tiene es que forma una película protectora. Entonces, incluso este pan así dura 3 o 4 días sin problema. Y tú lo cortas, lo pones en el tostador o simplemente lo cortas y está muy bien. A diferencia del otro pan que te duró nada, o el otro extremo, que es el pan industrial, que podéis dejarlo a la intemperie durante un mes y va a estar igual porque quizás qué cosas tiene. Lógico. Entonces, aparte de nutrirte bien, dura más. Sí, pues el pan de bolsa. Si tú tenés la bolsa cerrada de ese pan y también te puede durar semanas. Exacto. Porque tiene un montón de aditivos y un montón de químicos. Claro, Exacto. no ve la lista de ingredientes de un pan de bolsa, pero no conocí ni la mitad de lo que está ahí. Exacto. Es terrible, sí. Pasa. Y el otro pan que tenía, bueno, el fit increíble, me encantó. Se nota que está el grano ahí, pero Claro. entero. Y después trajiste un pan con Este, tomate, ¿no? ¿Qué es claro, este? ese pan que está ahí, que tiene una mezcla de harina industrial con harina de grano entero. Increíble, en se ve el 50 y tomatito 50. deshidratado ahí. Claro, y se le agrega el tomate deshidratado que le da un saborcito. Este se vende mucho en los fines de semana, como para hacer asado, para picar con Está alguna buenísimo. cosa. Le pones aceite de oliva a este pancito primero, en vez de mantequilla. Claro. Así, pum. Y le vamos a poner un poquito de queso. Hay que, Maravilloso. Buen tomate también, ¿por qué no? sí, hay que ponerle. Está todo aquí, conviamos para allá también. Esto es una maravilla. Están todos ¿no? mirándonos ahí con cara de... Y nosotros... Bueno, Algo les va a tocar. sí, queda pana, no se preocupen. Se nota el sabor. Mm. Sí, no sé, ese pan queda muy bueno. Al final vamos a decir dónde comprarlo. Para que quede ahí. Y hay harta historia. Mira, yo quiero remontarme un poquito a mi inicio. Cuando yo era chico, tenía 8 o 10 años, en el campo se trillaba el arroz. Pero se trillaba a mano. ¿Ya? Entonces, venía mucha gente a los diferentes campos de diferentes lugares para hacer esta trilla manual. Y algo que había que hacer a mediodía, tú tenías que tenerle comida a estas 15, 20, 30 personas que tenías trabajando en el campo. Ajá. Entonces se hacía un hoyón de legumbres, de arroz, qué sé yo, y a cada uno aparte se le entregaban 2 o 3 galletas de pan.
que eran un galletón de este porte, así de grueso, que era del trigo que también se producía en el campo, que se mandaba a un molino local y lo hacíamos en un horno de tarro, me acuerdo. Y ese pan era delicioso, porque era un pan que también estaba muy poco procesado, menos que este incluso, porque el salvado se notaba casi demasiado. Y de ahí me quedó siempre el bichito de, oye, qué rico ese pan, qué diferente al pan que uno compra en la panadería, y que después Claro. gatilló que años después me pusiera a hacerlo, pero historias como esa hay muchas. No, súper interesante. Y bueno, entrando ya un poco en quiénes, por razones fisiológicas o en el estado en que están, lamentablemente no debieran comer ni siquiera todavía o en muy poca cantidad pan. Yo diría que hay un grupo pequeño que debiera, en un proceso de sanación, digámoslo, en Ujú, donde tienen que eliminar el exceso de grasa, sobre todo de grasa visceral, que ujú, ya están con resistencia a la insulina o con diabetes 2 declarada y que han pasado mucho tiempo con obesidad mm, mórbida o con sobrepeso, comiendo mal, y tienen el metabolismo realmente estropeado. Por lo tanto, en esos casos yo diría que hay que hacer una pausa y tener una terapia más terapéutica de alejar lo más posible los carbohidratos, de manera de dejar que el cuerpo descanse, ya. porque la gente come demasiadas veces al día, demasiado picoteo, demasiado snack y está todo el día el sistema digestivo y la insulina circulando alta y Ujú. genera finalmente, por eso tenemos tanta diabetes en Chile y en el mundo occidental en general. En esos casos yo diría que la gente primero haga un proceso de recuperación de su peso, de un porcentaje de grasa normal, que debiera ser bajo 25% de los hombres Ujú, y bajo 30% de las mujeres ujú. del peso. Y ahí de nuevo incorporar un pan como este. Claro. No pan de bolsa, pan blanco, que de nuevo van a volver a dañar su sistema metabólico al igual como lo tenían antes. Ujú. Así que yo diría que ese grupo que ya tiene esta enfermedad metabólica declarada, yo diría que es mejor que eviten todo tipo de pan. ¿No? Claro, de raíz. Obviamente que también toda la comida ultraprocesada con azúcar, los donuts, las masas, obvio. Pero es una etapa en que es necesaria para que el cuerpo se sane, Se resetea. se resetee. Ujú. Y ahí yo también recomendaría que la gente haga harto ayuno durante la semana. No de forma permanente todos los días, pero sí de repente dejarse días en que como una vez, los que pueden incluso no comer un día les haría pero perfecto. Y así empezar a resetear el metabolismo Ese, para después volver a comer un pan como este que es una maravilla mm, alimentaria. ese ayuno ayuda, ahí explícame todo a mí, cómo influye eso a que hagáis el reseteo, esos tiempos sin comer. Bueno, porque es bastante fácil de entender. Cuando uno no ingiere alimentos de ningún tipo, solo agua, el cuerpo primero tiene un estado y una etapa en donde está quemando la última comida que ingerí, ¿Ya? ¿no es cierto? Que normalmente tiene carbohidratos, azúcar, proteína, grasa, y se agotan esas reservas de energía. Luego el cuerpo echa mano desde más o menos la hora 3 o 4 empieza a echar mano al glucógeno que está acumulado en los músculos y en el hígado. Ujú. Después, más o menos en la hora 10-12, se agotaron las reservas absolutamente de glucógeno y ¿Ya? el cuerpo ahí activa un mecanismo maravilloso que es, ok, no tengo alimento, no tengo ya reservas de glucógeno que las consumí todas Ujú. y tengo que seguir funcionando y como somos una máquina adaptativa de supervivencia maravillosa, entonces empezamos a activar la quema de grasa que tenemos acumulada todos y que podemos estar literalmente la mayoría varias semanas sin comer, sin tener mayores problemas. Ujú. Pero ahí empieza entonces el cuerpo a liberar la grasa acumulada en forma de ácidos grasos. Y ahí esos ácidos grasos se transforman en cetonas y las cetonas son una fuente de energía que el cuerpo utiliza cuando tiene ausencia de glucosa. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque la insulina prácticamente ha venido bajando a medida que uno no come, Ujú. al punto en que está relativamente casi nula, muy baja. Y eso hace que el cuerpo empiece su proceso de reseteo y de sanación y de desinflamación. Le da un descanso al cuerpo. Perfecto. Y ¿Ya? eso hace que finalmente empieces a revertir esta resistencia a la insulina, que es ¿Ya? porque
comes tantos alimentos con carbohidratos simples, panes ultraprocesados, cosas dulces, que hiciste tu cuerpo resistente a esta señal de insulina que le dice al cuerpo: ingreses azúcar a las células y no me la dejes afuera. Claro. Por eso la gente cuando está con sobrepeso tiene los triglicéridos súper altos, por ejemplo, que es porque en el fondo tiene un exceso de alimentación evidente que está reflejada en eso. Entonces, eso es lo bueno del ayuno, que hace que el cuerpo se resetee, y hay personas que pueden incluso hacer hasta 3 días de ayuno y pasarlo al principio, los que están menos acostumbrados, bastante mal, porque el cuerpo está acostumbrado a comer seguido. A comer seguido y a comer y alimentarse con azúcar. Y eso hace que el cuerpo esta adaptación a la cetona de tu propia grasa demora 2-3 días, pero ya empiezas a sentirte mucho más liviano, con mucha más claridad mental, empezás a desinflamarte, se te empieza a ir la guata, es increíble. Ahora, obviamente que lo aconsejable es ir probando periodos de ayuno que son primero 12 horas, después subir a 14, 16, ir de a poco. ¿Sí? No hay que hacer nada en forma brusca ni dramática, pero es una herramienta de reseteo del sistema metabólico muy, muy importante. Las personas las invito a que vean en YouTube y en cualquier medio hoy día disponible, en donde está toda la información de esto, en donde es fácil entender. Para hacerlo de manera segura. Para hacerlo de manera segura. Exacto. Obviamente hay contraindicaciones, pero hay mucha información al respecto y súper atendible. Así que ese sería como el grupito de personas que están demasiado ya impactadas por una mala dieta muchos años, que debieran hacer un periodo de reset primero, para después volver a comer pan. Pero las personas que están bien, normal, en su peso y no tienen síntomas de resistencia a la insulina ni diabetes, este es un producto que debieran consumir todos los días, y o si quieren no todos los días, pero en el fondo seguido. Y lo que sí es bueno decir es que también el momento en que uno lo come es súper importante, porque aquí voy a decir algo que puede ser que culturalmente genere algunos problemas, pero nosotros estamos acostumbrados a comer pan al desayuno. Por supuesto. Igual, café con pan. Café con pan al desayuno es algo que está súper metido en nuestra cultura. Es fácil, es rápido, está a la mano, uno lo tuesta, le pone cosas y pum. También juguito de naranja y un montón de cosas que van empeorando la situación del cuerpo en su amanecida. Lo ideal es comer el pan no en la mañana y no al desayuno. Y ojalá no comer nada que tenga un efecto de disparar la glicemia mucho, porque finalmente partimos el día mal, con la insulina disparada. Por eso la gente tiene siempre mucha hambre a las 11, 12 del día. Porque como comieron azúcar al desayuno, o alimentos con glucosa de disponibilidad muy inmediata, después de que la insulina logra controlar ese azúcar, viene una hipoglicemia. Claro. Es decir, se le pasa la mano. Entonces el cuerpo tiene una reacción de baja de azúcar, entonces el snack. Y de nuevo con azúcar. Claro. Entonces, y azúcar. Entonces, y así vamos metiendo. Lo ideal es que el desayuno sea para las personas, incluso con las que hablamos, las que tienen que mejorar su condición metabólica porque están súper gastados, que ojalá coman lo que está acá, pero sin el pan. Queso, tomate, palta, huevos, que no los trajimos porque obviamente no pudimos cocinarlos, pero huevos también, súper importante. Y por último, si la persona, y aquí es donde viene la cosa re importante, no puede dejar el pan porque ama el pan, entonces hay que usar este tipo de alternativas de productos súper saludables y artesanales, que por lo demás lo dijimos antes, que tú finalmente con un par de torrejas, dada la densidad que tiene este pan, queda ahí súper bien. Y la verdad que el aumento de glicemia de este pan debe ser muy menor, muy bajo. Menor, sí. Y con lo mismo, de nuevo, si las personas están súper sanas y no tienen ninguna aproximación a la diabetes, a la resistencia a la insulina, bueno, lo pueden comer al desayuno, pero sin mermelada, sin miel, sin cosas dulces, sin agregarle un jugo de naranja. O sea, el desayuno ideal sería un pan como este, con estos alimentos que están acá, huevos también, café, listo, eso sería. Y es más que suficiente. Y vas a quedar saciado toda la mañana, no vas a tener estas ganas de picotear tipo 11, y vas a poder llegar al almuerzo bien, y ahí en el fondo conectar con esa comida. Entonces, eso yo diría que es importante tenerlo súper claro. Ahora, si uno va a almorzar y le gusta también comer un poco de pan, la comida del medio
es súper importante, yo diría que es como la comida pilar del día. El almuerzo, dice. El almuerzo, más Sí. que el desayuno. Ah. El desayuno. Hay Porque mucha antes se gente decía hoy lo día contrario, se siente súper, sí, porque lamentablemente la industria alimentaria nos metió en la cabeza, son los creadores de Kellogg's, ¿Ya? que el cereal con leche Era el y desayuno. Fruit Loops en la mañana era el desayuno Qué de desastre. campeones. Qué desastre. Y por eso tenemos los problemas de salud que tenemos. Claro. Así que ojalá un desayuno muy, muy light, con proteínas, con grasas saludables, con pan, con este tipo de fibra Ujú. y de fermentación, Claro. ¿no es cierto? Y después al almuerzo. Pero el almuerzo debiera ser una comida en que uno trate de nutrirse lo mejor posible, con proteínas, con todo tipo de ensaladas, verduras, con carbohidratos complejos, si la persona ha entrenado incluso antes del almuerzo, Ujú. o va a entrenar 2 horas después del almuerzo, perfecto. Y ya en la noche de nuevo ir calmando un poco la cantidad de calorías y de cantidad de comida, porque obviamente uno se va a ir a dormir Ujú. y no necesita tantas calorías hacia la noche. Y además duerme uno mejor con el estómago vacío. Eso es también está cierto. comprobado. Claro. De cenar más temprano. Sí. Que eso es súper relevante. Eso es con respecto a quiénes y la frecuencia de cómo se puede comer el pan. Ahora, la gente que te va a comprar el pan, tu cliente, en general, ¿cuáles son los comentarios que más te gusta escuchar y que te hacen más feliz como panadero? Bueno, el más lindo es cuando dice qué rico es tu pan. O sea, qué diferencia con el pan que comía antes de probar tu pan. Eso a uno le pasa como panadero que uno no tiene feedback de la gente. Entonces uno ve, oye, se acabó este pan o se acabó este otro pan, pero ya cuando la gente se para y te dice, oye, qué bueno tu pan, o tu pan no me hincha, o mi hija que tiene problemas con el azúcar, come tu pan y no tiene ningún problema, yo siento que estoy haciendo las cosas correctas. Y por eso hago tanto esfuerzo y traje acá en tener los mejores trigos para poder hacer el pan. Háblanos un poco de los trigos, Claro. para que la gente vea el grano que usás y todo. Este es todo un mundo ya diferente. Aquí traje 3 tipos de trigo. Este trigo de acá, este es un trigo candial, que es el trigo con el que se hacen las pastas, ¿ya? Que genera mucha sémola, que es lo que necesitas para tener en la pasta y que al momento de cocerla no se pase, ¿ya? Okay. Pero el pan no tiene estructura con ese, no logras tener muy buena estructura con ese trigo. Sí, es un grano. Es un grano café blanco, dorado. claro, y que es muy duro. Que tiene la característica que Sí, es súper duro. es súper duro. Para poder Es hacer en súper el fondo duro el ese pan. tema de la pasta. Y luego tiene estos panes que son panes panaderos, Ujú. que un pan blanco, de hecho, un trigo más blanco, de hecho, Sí, notoriamente más blanco. claro, este pan está hecho con ese y se notan las características. Sí. Y luego tengo que este es un trigo duro rojo, que es mi favorito, y que este se cosechó antes de ayer. Está recién salió. cosechado. Recién cosechado. Y este es una especie de grano ancestral. Se cultivaba antes. Claro. No es modificado genéticamente. ¿Cómo es? La historia del trigo se remonta a muchos años cuando el hombre empezó a domesticar los granos en el fondo, pero lo que yo traté de hacer es encontrar los granos que sembraba mi papá hace 40 años. Y a partir de esos empecé a hacer las harinas para los panes que yo hago. Y los resultados son súper satisfactorios. Por ejemplo, tú te das cuenta que el pan tiene sabor y que en función del trigo que tú le pongas es el sabor que tiene el pan. Y cambia mucho. Y uno no está acostumbrado a esas cosas, que son cosas que yo mismo Claro. fui descubriendo cuando me acuerdo que se me acabó el trigo rojo y empecé a usar el trigo más blanco. El pan tenía otro sabor, igual estaba muy bueno. Y yo dije, esto no me lo esperaba. Y lo otro que genera es la diferencia de estructura. No, sí, es increíble. Claro, la estructura del pan, la consistencia. Un me pan encanta. pesado, a mucha gente le gusta ese pan alveolado, súper lindo, que muestran en las panaderías y todo el tema. Ya, son panes ricos y son muy buenos, porque tienen buenos procesos de fermentación. Pero necesitan harinas un poquito más refinadas, porque esta harina es muy pesada. Pesada me refiero literalmente, pesa mucho las diferentes partes del trigo. Y se nota en el peso. Claro, entonces tú lo miras y tiene la consistencia casi de un queque, ¿cachai? Efectivamente. Como así, pero es blandito.
se recupera bien. Como bien denso. Exacto, exacto. Y así, este año, por ejemplo, sembré también centeno, ¿ya? Entonces ya no voy a tener que estar comprando la harina de centeno, sino que va a ser producido ahí mismo en el molino de piedra. Y hay un pan que no traje hoy día porque no lo había hecho, que el alemán de centeno, que se vende los días sábados, que es muy buen pan, muy rico, y también nutricionalmente es muy bueno. Y también lo hago con los procesos de fermentación lenta y con masa madre y con todo el esquema. Es que básicamente el concepto que yo trato de hacer en mi panadería es volver a la forma antigua de hacer el pan, volver a los orígenes, volver en los años donde no nos hacía mal. Y tratar de replicarlo lo más fielmente posible. Por eso es mi obsesión con que para tener un buen pan tienes que partir de acá, de tener un buen trigo. Después de eso tienes que tener un buen proceso de molienda para sacar una buena harina y ocupar todo el trigo. Y después de eso tienes que tener un muy buen proceso de fermentación para que las levaduras actúen y tengas un pan que no hace mal. Y luego viene la etapa de formado y horneado, en el fondo, que es donde tú le das la presentación final del pan. Entonces, lo que quiero ilustrar con esto es que el pan es mucho más que esto que vemos en la mesa, sino que parte a finales de julio, agosto, cuando estos granitos se incorporan a la tierra. Y otra de las prácticas que hago con los panes que van a mi panadería, con respecto al trigo, es que hago mucha rotación de cultivo. Entonces no repito un potrero para este trigo. Hace un trigo de súper buena calidad. Exacto. Entonces lo que busco ahí es incorporar la menor cantidad de nutrientes agregados, y se genera un muy buen control de maleza. Porque cuando tú muchos años vas sembrando un trigo en el mismo potrero, la cantidad de líquidos y químicos que tienes que utilizar para mantener en control la maleza es muy grande. Tienes que hacer 2, 3 aplicaciones de matamaleza, y que son químicos súper fuertes. Entonces, para evitar eso, tienes que volver un poquito a la antigüedad y decir, no, voy a rotar. Entonces, siempre un año, al año siguiente, en ese terreno están pastando las vacas. Y están 2 años pastando y reincorporando lo que ellos van comiendo al suelo. Y después de eso se hace una preparación profunda del suelo, no una basa de máquina rápida, sino que primero se ara y después se rastrea varias veces para incorporar el nitrógeno al suelo de manera natural, y después de eso hacer la siembra, y con eso tú tienes un grano, que es el grano que tú ves acá, que es un grano que no tiene grano chupado, que tiene... Son todos granos súper uniformes. Sí, pues su estructura es muy buena, claro. Increíble. Tiene un nivel de proteínas más alto, tiene muy buena fibra, lo puedes conservar, y desde ahí vas a poder tener un buen pan. Esa yo creo que es la clave del panadero. Parte no aquí, sino que parte cuando estás poniendo el grano en el suelo. Qué bien. Oye, y entonces, ¿este pan la gente lo puede comprar online o solamente tú lo vendes presencial ahí donde nos conocimos en Piedra Roja? Por el momento lo estamos vendiendo solamente veíamos, este emprendimiento partió hace 8 meses. Bueno, veamos qué pasa. Decíamos, bueno, y hacemos aquí, hacemos allá. Y dije, ¿sabes qué? En un momento tirémonos. Le dije a la Dani, a mi polola, le dije, tirémonos con la cuestión rápidamente y veamos si resulta o no resulta. Y ya han pasado 8 meses, 9 meses, y ya para este otro año vamos a enchular un poquito más el carro, y ya estamos pensando en incorporar en la cadena, tener despacho a domicilio, y llevar el pan a más gente, porque es un buen pan, y es un pan que no vaya a encontrar en otras panaderías, porque las otras panaderías no producen ellos el grano, ¿ya? El control de calidad está completo. O sea, si yo veo una partida de grano que no me gusta, no la pongo, se desecha, la boto. O sea, un pan, claro, diríamos, premium. Y aparte de eso, lo paso por un proceso de selección para botar todas las impurezas que son granitos que no corresponden a trigo, que son de otras cosas. Entonces,
pasan por un proceso de selección, que es una seleccionadora súper antigua que tenía mi papá en el campo, y de tener 100 años, una de madera, bien romántica, pero que funciona perfecto. Entonces ahí me aseguro que quede solamente el granito, todo lo otro esté limpio, y tengo el control completo de la cadena. No, qué rico escucharte como buen panadero artesano, del buen pan, del amor que le pones al producto para que la gente realmente pueda comer un producto que tanto nos gusta, tanto amamos. El pan no es el enemigo. La verdad que el problema, el enemigo es escoger mal. El enemigo es no estar informado de qué tipo de pan tengo que comer, cuándo, con qué. Esas son las cosas que es importante entender. Y sí puede ser un alimento de consumo diario, con moderación siempre, pero bien combinado y a las horas que corresponde. Así que ha sido muy, muy entretenida la conversa. Este pan lo pueden encontrar en Piedra Roja, en Chicureo, en un food truck que está ahí en el mall, en el Strip Center de Piedra Roja. Ese, Strip Center de Piedra Roja, OnlyPans en Instagram. Claro, en Instagram es onlypans.chile. OnlyPans.chile. Ahí está tratamos de mantenerlo bien al día, así que el que quiera me puede escribir por ahí y para que vaya a probar nuestro pan, y les juro que le va a encantar, porque en realidad es muy bueno. Sí, yo creo que después de este capítulo todos van a querer comprarte el pan seguro. Maravilloso. Lamentablemente todavía no hay despacho a domicilio, pero... No, pero sí. Pero se viene. Sí, pues si no, es la idea este año ya irnos a más grande y empezar a llegar a más gente. No, buenísimo. Exacto. Bueno, yo voy a seguir siendo tu cliente. Maravilloso. Y yo también tenía este fantasma del pan, que no se puede comer pan. Me privé del pan mucho tiempo, ya no. Y obviamente que sí sé qué pan comer. Este es uno de todas maneras recomendado por su calidad nutricional. Así que se lo recomendamos a todos. Y el pan no es el enemigo, acuérdense. Exacto. De eso se trata, tener un buen pan. Sí. Gracias.